pastor y el lobo, Ecuador. Material y matiza. Jugadores mínimo 10. 1. Cogemos la tiza y pintamos una línea. A 10 metros en paralelo pintamos otra línea. Y a otros 10 metros pintamos otra línea. 2. Un jugador será Shefar, el pastor. 3. Otro jugador será el lobo. 4. El resto serán las ovejas. 5. El pastor se colocará detrás de una de las líneas de las esquinas. 6. Las ovejas se colocarán detrás de la otra línea de la esquina. 7. El lobo se colocará en la línea del medio. El pastor y los jugadores tratan de ovejas, gritando sus nombres 2 o 3 a la vez. 9. Los jugadores nombrados tratan de atravesar la línea del lobo y llegar hasta el pastor, sin ser tocado por el lobo. El lobo no puede pillar al pastor. 10. Todo jugador tocado por el lobo se queda donde le ha pillado, sin poder pillar a los demás y sin poder moverse. 11. La oveja que llega hasta la zona del pastor se coloca a unos 3 pasos para atrás de la línea y no puede moverse. 12. El pastor puede rescatar las ovejas tocándolas que han sido pilladas por el lobo, mientras el lobo esté distraído. 13. El lobo, por su parte, puede entrar en la zona del pastor y tocar alguna de las ovejas, obligándolas a cruzar hacia la línea de partida y sin poder pillarlas, mientras que la oveja va hacia la línea de partida. 14. El juego finaliza cuando la última oveja sea pillada por el lobo o cuando llegue a la línea del pastor. 15. Se cuentan entonces las ovejas congeladas en la zona del lobo y las que se encuentran en la zona del pastor. 16. Gana el jugador que más ovejas tenga. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí